sistema único. Mire, hay solo elementos de contexto respecto de las características y de las mejoras y modificaciones del sistema único de admisión del Consejo de Rectores. Y estos elementos dicen relación con que 41 universidades forman parte del sistema de admisión, 30 de ellas son universidades que pertenecen al Consejo de Rectores, incluyendo aquí desde luego la incorporación que ha ocurrido recientemente de la Universidad de los Andes, pero que también antes era una universidad adscrita al Consejo de Rectores. Y 11 universidades de carácter privado que están adscritas al Sistema Único de Admisión, ¿no? El sistema funciona sobre un presupuesto, de hecho, digamos que es la existencia limitada de vacantes y recursos, y por ende la necesidad de definir unos criterios para seleccionar a quienes postulan a las carreras que ofrecen las universidades que integran el sistema. Los criterios de selección buscan identificar, desde luego, a las y los estudiantes que reúnen las competencias o conductas de entrada que pueden predecir razonablemente, ¿no?, un desempeño que permita, desde luego, la titulación oportuna o en un tiempo razonable en las carreras que ofrecen las universidades. Cada universidad es autónoma para determinar la ponderación de los factores de selección. Este es un elemento importante, digamos, a tener presente. ¿Por qué? Porque los factores de ponderación no se reducen a las pruebas de selección universitaria. Y ahí están precisamente las ponderaciones distintas que tienen, ¿eh? Las notas de enseñanza media, que responden obviamente al componente trayectoria educativa, el ranking de contexto, que corresponde obviamente al desempeño relativo que tienen según esfuerzo o persistencia académica, porque esto se aplica en todos los establecimientos educacionales, independientemente de su carácter, de su origen, de su propiedad, y en consecuencia todos los estudiantes tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de acceder al máximo de puntaje en sus respectivos establecimientos. Y la PSU, que supone conocimientos específicos y competencias y habilidades para la educación superior, y ahí está también el margen, el mínimo es el 50%, depende de las instituciones tienen autonomía para determinar si utilizan más NEM, si utilizan más ranking, o le otorgan a las pruebas. Aquí estamos hablando de las 4 pruebas, ¿no?, las 2 obligatorias y las 2 optativas según las carreras. La siguiente dice relación con que el proceso, desde luego, supone y comprende la participación, la intervención, por una parte de las universidades, también del Departamento de Medición, Evaluación y Registro Educacional de la Universidad de Chile. Ahí están las funciones que cumple cada uno de estos órganos distintos, desde luego el Ministerio de Educación y el Sistema Único de Admisión, que es en definitiva el órgano del Consejo de Rectores que coordina, que supervisa, que audita el proceso finalmente y prepara un informe al cabo de cada proceso de admisión, ¿no? Son las universidades las que definen obviamente las carreras, las vacantes y establecen las pruebas y ponderaciones. Esa no es una determinación del Consejo de Rectores como órgano colegiado, sino que es cada universidad la que determina finalmente qué pruebas y qué ponderaciones tienen a la hora de la convocatoria a selección que hacen para sus carreras. Y el departamento o el DEMRE, como se conoce más sintéticamente, construye y aplica las pruebas de selección universitaria, procesa la inscripción, la postulación y la selección, en definitiva, que se asigna según los resultados y los algoritmos que constituyen finalmente la distribución de puntajes y vacantes. Luego, respecto de mejoras y modificaciones al SUA, para andar en los tiempos, el Consejo de Rectores analiza, estudia, evalúa constantemente el sistema de admisión. Eso se va a demostrar luego cuando miremos la evolución que ha tenido el sistema de admisión. Se han hecho evaluaciones internacionales, una es de la consultora Pearson en 2013, a partir de eso se formó un comité consultivo y un comité de expertos en 2017, cada una de las cuales instancias generó una agenda de mejoras al sistema único de admisión y de sus instrumentos.
Estas comprenden el mejoramiento de características métricas de los instrumentos y la incorporación de factores pro equidad en el acceso a la educación superior. Respecto de las pruebas de selección universitaria, específicamente, ¿no? La posibilidad de utilizar el puntaje por 2 años, algo que no existía, la eliminación del descuento por pregunta cerrada, estos son cambios que se han ido haciendo en los últimos años. Adecuación de contenido según currículum de enseñanza media, eso básicamente determinado por el hecho de que Educación General, ¿no es cierto?, en 2009 determina un cambio de currículum y eso había que adecuarlo porque la prueba está alineada en lo sustantivo, en lo fundamental con el currículum debido al origen que tiene la prueba de selección universitaria cuando se reemplaza, digamos, a la prueba de aptitud académica, que es, en definitiva, dar cuenta también de los estándares de desarrollo del sistema escolar. No hay un CIMSE de cuarto medio, pero, en definitiva, por la estructura que tiene la prueba, a nuestro juicio, en su origen, digamos, la prueba intentó cumplir la función que debería cumplir un CIMSE de cuarto medio, a fin de que el sistema escolar alcanzara unos estándares comunes de desarrollo, de calidad. Mejoras de equidad para el proceso de admisión, se incorporó el ranking de notas a partir del año 2013, me parece, o 2012 por contexto educativo. En esa ocasión hubo 14 recursos de protección en contra de la medida, digamos. Ahora llevamos 16 al día de ayer, digamos, puede ser que las cifras aumenten con todo, digamos, ¿no? Ajustes a la escala de puntajes, notas de enseñanza media, de modo de recorrer toda la extensión del puntaje, porque eso estaba circunscrito antes. Acceso especial para zonas extremas, eso se aprobó también, de modo que en las zonas extremas que la propia legislación chilena determina, las universidades puedan incrementar el segmento de ingreso especial, que sube, digamos, de 15%, que es la regla general. Todas las universidades tienen la obligación de que un 85% de la matrícula responda al sistema único de admisión, pero que todas tienen un 15%. Bueno, se ha aumentado en el último tiempo en las zonas extremas hasta el 25%, de modo de responder también a la necesidad de retener talentos, de retener capacidades, de retener jóvenes en las respectivas regiones. Programas de acceso y equidad integrado, PASE y BEA, que es beca de excelencia académica, y el otro son programas gubernamentales que tienen ya sus años y que están incorporados de manera integrada ya al sistema único de admisión, y aumento del peso relativo del ranking y de las notas en la postulación. Esos son cambios que se han venido haciendo, de modo que el sistema no ha estado paralizado. Ese es el motivo, digamos, de presentar esto. Y hay una agenda actual de modificaciones, ¿no? Que es incorporar una evaluación directa en escritura, de modo de no reducir finalmente las mediciones a pruebas puramente estandarizadas, sino a desarrollos que muestren objetivos de aprendizaje indispensables para el desempeño en la educación superior. Pero obviamente que esa es una agenda que está en discusión. Hay opiniones que desde luego yo respeto muchísimo, en el sentido de que esto podría generar todavía unos resultados bastante más excluyentes y segregadores, porque el desarrollo de esa competencia también tiene unas determinaciones anteriores y que están asociadas, digamos, no solo, digamos, al aporte que hace el sistema escolar, sino también a los entornos biográficos y sociales, digamos, de los estudiantes. El estudio, digamos, de un marco lógico, lo que se quiere decir aquí básicamente es que los usos de la PSU nunca han sido objeto de una discusión pública, de una deliberación que dé cuenta, ¿no?, de que estamos haciéndonos cargo de medir el desempeño del sistema escolar, o estamos midiendo, en definitiva, aptitudes, ¿no?, condiciones, digamos, para el desempeño exitoso en educación superior, cuidando obviamente que allí se escuche a todos los actores, se escuche a los estudiantes, se escuche a las autoridades, se escuche a las universidades, se escuche a las organizaciones y ciertamente, digamos, a quienes tienen las mayores competencias disciplinarias, ¿no es cierto?, en esa materia. Eso no se ha hecho. La invitación entonces es a que esa investigación tenga lugar, y eso está en ejecución porque se está contratando efectivamente a quienes se adjudicaron, digamos, ese
proyecto que por razones administrativas todavía no logra, digamos, consolidarse. La eliminación de ítems, que fue una propuesta del comité de expertas, ¿no? De conectores, porque introducen una ambigüedad finalmente en la capacidad predictiva del instrumento, para ser sustituido, ya digo, por una evaluación directa en escritura. Y el análisis, digamos, luego de la PSU de matemáticas, porque esta obviamente genera probablemente, teniendo una alta capacidad predictiva, porque eso dicen también los estudios, y de confiabilidad, sin embargo, tiene un estándar de dificultad que a mi juicio genera que los contenidos que finalmente se evalúan no se desarrollen de manera homogénea en el sistema escolar. O sea, la heterogeneidad del sistema escolar hace que finalmente en esta prueba se reproduzca la división, la segregación que hay en el sistema escolar. En mi opinión y en opinión, digamos, del Consejo, eso es así. Sin embargo, la solución, la respuesta no es sencilla, porque en definitiva se requiere de unos conocimientos como se requiere de unas competencias. ¿Cuánto se necesita de conocimiento y cuánto se necesita de, por así decir, competencias genéricas, ¿no? Como razonamiento lógico, matemático? ¿Y qué contenido? El sistema escolar, en definitiva, genera allí una dificultad por la heterogeneidad en los logros. Hay datos muy preocupantes en este sentido, de que el currículum llega, por ejemplo, en algunos segmentos del sistema escolar a desarrollarse solo en un 25%. Comprenderán ustedes entonces que en ese caso, digamos, ese universo escolar, digamos, que llega con un déficit muy irremediable, creo yo, a esas alturas. El proceso de mejora del sistema de admisión se encuentra acordado por el Consejo de Rectores con fecha 17 de abril del año 2019. Luego de haber escuchado, ¿no?, a un comité consultivo, de haber escuchado a un comité de expertas, se acordó avanzar en este conjunto de modificaciones de estudios, con la preocupación, obviamente, que para los rectores, ¿no?, es desde luego muy relevante determinar cómo hacemos que, siendo inclusivo el sistema de admisión, sin embargo, no se remita simplemente a reproducir a su vez los déficits del sistema escolar en el sistema de educación superior, porque ese es un riesgo que deben cuidar las universidades, y eso ha hecho también que en el Consejo de Rectores hayamos sido, por lo mismo, en esto más bien cautelosos, porque sustituir los instrumentos a efectos de garantizar también el éxito. Piensen ustedes, digamos, que los alumnos hay incentivos en la política pública muy directos, en el sentido de que los estudiantes concluyan sus carreras en el periodo formal. La universidad es sancionada económicamente, digamos, si los estudiantes no concluyen en el periodo formal. Eso, por ejemplo, está en la política de gratuidad, claramente. O sea, un estudiante que llega con unos déficits en ciencia básica, por ejemplo, muy graves, representan obviamente una demora en la conclusión de los estudios. Entonces, uno puede obviamente tener diferencias con estas aprensiones o con estos temores de los rectores o del Consejo de Rectores, pero lo que yo quisiera decir es que no es en definitiva desaprensión, frivolidad o negligencia, digamos, como se ha escuchado, sino que también la comunidad disciplinaria al respecto, los expertos en mediciones, en psicometría, tienen opiniones distintas, y obviamente esas opiniones distintas están presentes en las ponderaciones y evaluaciones que ha hecho el Consejo de Rectores de este gravísimo problema que tiene nuestro sistema de admisión. Y avanzo rápidamente a la siguiente. Por favor. Ya se cumplió el tiempo. Medidas adoptadas en el marco de la crisis, ¿no? El 29 de octubre se aplazó la rendición de la PSU. El 28 de noviembre se aplazó nuevamente la rendición para los días 6 y 7 de enero, por razones que yo creo que no es necesario explicar, ¿no? En todo este tiempo se ha mantenido una coordinación con la Subsecretaría de Educación Superior, con el DEMRE, desde luego, y con el Consejo de Rectores. La rendición de la PSU tiene esos datos, ¿no? Porque a mí me parecía también importante como un elemento de contexto, ¿no?
44.226 personas no pudieron rendir la PSU de lenguaje y de comunicación, eso equivale al 15% de los inscritos, ¿no? 37.000 y tantos no pudieron rendir PSU en ciencia, eso equivale al 20% de los inscritos en esa prueba, y la Cámara no me deja bien, pero deben ser 86.500 y tantos, no pudieron rendir PSU en matemáticas. Fue la prueba que se dio al segundo día, en la mañana, cuando se habían caído, así hemos dicho nosotros, gran parte o un número importante de locales, ya sea por tomas o por manifestaciones que hicieron lo imposible el ambiente, ¿no?, que se necesita, digamos, para rendir una prueba. Y atendido esos antecedentes, eso es lo más grave, fíjense, equivale al 29% de los inscritos. La prueba de historia debió ser suspendida minutos antes del inicio debido a una filtración, que también aquí, por información, ¿no es cierto?, del DEMRE, era una filtración que se había producido con un tiempo suficientemente extendido a efectos de los protocolos que consideran, digamos, cuánto tiempo debe transcurrir entre el inicio de la prueba y una eventual filtración, y era un número de horas suficientes como para que la prueba no tuviera ninguna validez. Y eso llegó entonces a esta decisión. Las medidas adoptadas, bueno, el Consejo de Rectores presentó ante la Fiscalía Norte, con fecha 8 de enero, antes de que se cumplieran las 24 horas de la decisión, una denuncia penal por publicación en Internet de uno de los facsímiles de la prueba de historia. El Consejo de Rectores el día 8 de enero analizó la situación, recibió el reporte de la directora del DEMRE y con base a esos antecedentes acordó, aquí están los acuerdos. Mire, el acuerdo unánime partió diciendo de que era lamentable tener que recurrir a una medida como la suspensión de una prueba. Se dijo unánimemente que solo por razones de inviabilidad técnica, logística, territorial y de seguridad pública. 202.000 estudiantes en las condiciones que tiene el país respecto de su orden público, nos pareció a nosotros prudencialmente y de acuerdo al principio de proporcionalidad finalmente de una decisión pública, que era riesgoso reconstruir esa extensión, ¿no?, con una serie de dificultades. Los examinadores, desde luego, atemorizados, porque muchos de ellos fueron amenazados los días 6 y 7 de enero. Los locales no disponibles, porque también muchos locales sufrieron daño y sus sostenedores, obviamente, cautelosos, digamos, de que no sufran los mismos daños, también disminuyeron la capacidad que se tiene, digamos, para poder convocar a esos 200.000 estudiantes. Y eso finalmente hizo que no tuviéramos la posibilidad de poder convocar a esa prueba, y luego, con el propósito de no perjudicar, se recurrió a un ajuste automático que evita el mayor daño. ¿Por qué? Rendir la prueba también significa suspender el proceso totalmente, digamos, hasta el mes de marzo, y en consecuencia prorrogar el inicio de las actividades académicas para que tuvieran todas las pruebas rendidas, digamos, hasta el mes de abril. Sin también tener seguridad en el sentido de que en los meses de marzo, digamos, el país tenga las condiciones de tranquilidad para convocar a 202.000. Nosotros vimos, y yo creo que todos vimos, agresiones con actos violentos gravísimos, y desde ese punto de vista el Consejo de Rectores ha tenido, ¿no?, en consideración que podría ser muy arriesgado para las familias, desde luego para los propios postulantes y las postulantes, exponerlas a situación. Jóvenes que se les arrebató sus pruebas mientras las rendían de manera violenta, ¿no?, y totalitaria, porque no hay otra expresión para esa conducta. Jóvenes que querían rendir la prueba, sin embargo, se vieron impedidos de hacerlo. El Consejo de Rectores lo que debe cuidar es que efectivamente las personas se puedan desempeñar en estas pruebas sin riesgo de su integridad personal, sin riesgo de su integridad física, y lamentablemente lo cierto es que no estamos en condiciones de asegurar eso, y si alguien lo está, muy bien, obviamente las decisiones jurisdiccionales al respecto se harán sobre la base, digamos, de que estas razones no son atendibles, estas razones no son prudenciales, y se obrará de conformidad con lo que dispongan los órganos jurisdiccionales, pero desde luego el Consejo de Rectores
se mantendrá en esa responsabilidad pública y, creo yo, de finalmente sentido cívico mayor a efectos de incluso, ¿no?, poner en riesgo su propio sistema de admisión, pero es mucho más importante que la integridad de las personas no se ponga en riesgo. Y lamentablemente lo que vimos los días 6 y 7 nos dice eso. Avanzo rápidamente. ¿Por qué en la prueba de historia se producía, sin embargo, la posibilidad de que el sistema no se viera? Mire, si ustedes miran, hay 192 carreras que piden como requisito, digamos, la prueba de historia. El 84%, el 84 de esas carreras, de las 192, lo que piden es un 10%. Por eso que en la correlación con otros factores de admisión, ¿no?, se hace, digamos, se produce el efecto siguiente. Mire, usted está ahí ordenado, digamos, ¿no? Estamos hablando de 1.741 carreras, 192 carreras, de ellas, digamos, ¿no es cierto?, 84 sobre 100 o sobre 100, llegamos a 140 o 160 carreras, lo que piden es un rango entre el 10, el 15 o el 20%. Este es un factor que se tuvo, digamos, en consideración y es importante a efecto de la discusión que sin duda debemos tener. El análisis de la prueba de historia, la solución fue que no se daba la prueba de historia, pero, ¿no?, los estudiantes inmediatamente recibían en ese factor el mejor puntaje que tuvieran en cualquiera de los otros 4 o 5 de que pudieran disponer los estudiantes. Es decir, en las dos pruebas obligatorias, en NEM y ranking, y eso da como resultado que en general es el ranking y el NEM lo que hace que un 80% de los estudiantes que se hallarían en esa condición mejoran su puntaje, es decir, tienen un mayor puntaje en alguno de los otros factores o pruebas cuyo ajuste se va a producir automáticamente. El 19% restante son estudiantes cuyo factor de mayor puntaje es la PSU de historia. El porcentaje de estudiantes que ve aumentado su puntaje es proporcionalmente mayor en los estudiantes provenientes de colegios municipales, técnicos profesionales y de mujeres. Es decir, esa solución tiene un efecto de inclusividad, tiene un efecto redistributivo. ¿Por qué? Porque el ranking y el NEM son los dos factores que de mejor manera cumplen esa función de hacer más integrante. Avanzo, Presidenta, rápidamente. Un 0,8% ve afectado su puntaje en la PSU, en el sentido de que son estudiantes que en los años anteriores, ¿no?, en la admisión 2019, obtienen sobre 600 puntos. Ese es el porcentaje que se tuvo en cuenta. Análisis sobre los factores de reemplazo. Lo que se observa es que un 64% lo hace por un mayor puntaje en NEM y ranking, de acuerdo a lo que yo les había dicho. Y aquí están finalmente las comparaciones según la dependencia de establecimiento de egreso. Los puntajes ponderados aumentan en 5, 7 y 9 puntos para los colegios, respectivamente, ¿no?, particulares pagados, particulares subvencionados y municipales. Esto es algo que se tuvo presente a la hora, digamos, de tomar esta decisión. De modo similar ocurre al comparar por rama educacional, donde los estudiantes de establecimientos científicos, humanistas y técnicos profesionales suben 6 y 12 puntos en promedio respectivamente. De nuevo se produce, si uno compara en los técnicos profesionales, de nuevo se produce un efecto de mayor inclusión, y por sexo, donde los hombres aumentan 4 puntos en promedio y las mujeres aumentan 9 puntos en promedio. Esa es la presentación de cara, digamos, a la citación del presidente, y perdone que me haya excedido groseramente en el tiempo. Gracias. Bien, en aras del tiempo, Presidenta, como usted bien lo ha indicado, voy a ser lo más sucinto posible y voy a evitar repetir ciertos conceptos o ciertas explicaciones que por lo pronto el rector Valle ha dado. Mi presentación, de hecho, comenzaba explicando cómo opera actualmente el sistema, es decir, quiénes son los actores que están involucrados. Eso, sin embargo, ya fue explicado por el rector Valle. Yo quería simplemente hacer ver en este sentido, respecto del rol del Minedu, que adicionalmente a la entrega de información académica respecto a los postulantes, también se suma el hecho de que es el Ministerio de Educación el que entrega el que asigna y finalmente entrega los beneficios estudiantiles, los cuales están, algunos de ellos en mayor o menor medida, vinculados al rendimiento de los estudiantes en la prueba de selección universitaria. Ahora bien, ¿qué es lo que
me parece más relevante de cara a la discusión que está teniendo lugar respecto del rol del Ministerio de Educación. Es importante aclarar, en primer lugar, que la Ley de Educación Superior, la 21.091, publicada en mayo del 2018, establece que, a contar del proceso de admisión 2021, esto es el próximo año, es la Subsecretaría de Educación Superior la que debe hacerse cargo del sistema de acceso a la educación superior. Y se establece en la ley todo un mecanismo y una nueva institucionalidad a través de la cual se va a acceder a la educación superior. Nosotros hemos estado trabajando, nosotros como Subsecretaría de Educación Superior, en la implementación de esa nueva institucionalidad y es lo que vengo a presentar en esta ocasión, Presidenta. Entonces, ¿qué es lo que dice en términos muy generales la ley, digamos? Y cuáles son, si pudiésemos de alguna manera recalcarlo, las diferencias respecto del sistema actual? Establece que la Subsecretaría de Educación Superior debe constituir y coordinar comités de acceso. Son dos los comités de acceso, que los voy a detallar sus integrantes en la próxima diapositiva. Un comité técnico de acceso al subsistema universitario y otro comité de acceso al subsistema técnico profesional. Adicionalmente, la Subsecretaría de Educación Superior se va a encargar de operar una plataforma electrónica única a través de la cual se va a entregar información y en última instancia se va a desarrollar el proceso de admisión a las instituciones de educación superior. Es importante aclarar también respecto de este sistema, y lo que la ley indica es que cada comité de acceso es el que debe aprobar los instrumentos de acceso en virtud de los cuales los postulantes van a poder acceder a cada uno de los subsistemas. Y por último también, a modo de reseña general, es también relevante decir que participar en este sistema de acceso es algo obligatorio para las instituciones que están adscritas a gratuidad y que la ley establece que para el resto de las instituciones la participación en este sistema va a ser de carácter voluntario. Bien. En abril del año pasado, en abril del año 2019, se realizaron las elecciones que permitieron constituir los comités de acceso, cada uno referido al propio subsistema. A contar de mayo, estos comités han venido sesionando de manera periódica, a lo menos mensual. Y la composición de los comités es la siguiente. En el caso del comité de acceso universitario, la ley establece que está compuesto por 7 rectores, de los cuales 5 pertenecen a universidades del Consejo de Rectores, 2 pertenecen a universidades privadas que deseen adscribir a este sistema, y finalmente el subsecretario de Educación Superior es quien preside el comité. En el caso del comité técnico profesional, está integrado por 3 rectores de IPs o CFTs privados, por 3 rectores de centros de formación técnica estatal y por el subsecretario de Educación Superior, quien también preside este comité. Aparece en esa diapositiva, Presidenta, la composición, las personas que actualmente integran cada uno de estos comités. En lo que dice relación con el comité de acceso al subsistema universitario, está compuesto por o integrado por el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, por el rector de la Universidad Santa María, Darcy Fuensalida, por el rector de la Universidad de Magallanes, Juan Oyarzo, por el rector de la Universidad de Antofagasta, Luis Loyola, y por los rectores de las Universidades del Desarrollo y Mayor, Federico Valdés y Rubén Covarrubias. Y en el caso del comité de acceso al subsistema técnico profesional, los integrantes son los rectores de el IP CFT de Santo Tomás, Juan Pablo Guzmán, de INACAP Luis Eduardo Prieto, Sergio Morales del CFT San Agustín de Talca, y los rectores de los centros de formación técnica estatales, Rodrigo Jarufe, María Elena Villagrán y Carlos Silva, que son rectores de los CFTs de Valparaíso, Maule y Los Lagos respectivamente. Es importante destacar que
Estos comités ya están compuestos, que hemos estado juntándonos desde mayo del año pasado y que a estos comités han sido invitados una buena cantidad de expertos, de organismos, de instituciones que han presentado propuestas respecto de cómo modernizar o mejorar el sistema de acceso y, por cierto, también los instrumentos de acceso. Es importante señalar esa diferencia, Presidenta, entre el sistema de acceso que incorpora todo el proceso y un instrumento de acceso como puede ser, en este caso, la PSU. En lo que dice relación con el subsistema universitario, para efectos de esta presentación, prefiero dividir un poco lo que hemos abordado desde el punto de vista del corto plazo y desde el punto de vista del mediano plazo, entendiendo que hay un principio detrás que nosotros queremos resguardar, y cuando digo nosotros ahora hablo como presidente del Comité de Acceso. Para nosotros es tremendamente relevante que los cambios que se hagan al sistema no solamente sean justificados desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista político, sino que especialmente sean cambios que sean informados con la suficiente antelación. Dicho de otra manera, lo que no puede ocurrir es que nosotros de la noche a la mañana cambiemos un sistema, cambiemos un instrumento de acceso, cuando ya hay un número de estudiantes que, por ejemplo, se ha preparado para la PSU, que se va a rendir a fines de este año, teniendo en consideración que ya hay una serie de elementos que van a ser evaluados en esa prueba de selección universitaria. Es decir, hemos tenido en mente que los cambios se deben hacer de buena manera, pero se deben hacer con la suficiente antelación como para que puedan ser incorporados no solamente por parte de los estudiantes, sino también de las instituciones que están involucradas, las universidades, los colegios y otro tipo de instituciones. En cuanto a cuáles son los objetivos de corto plazo que hemos tenido nosotros en consideración en el Comité de Acceso al Subsistema Universitario. En primer lugar, hay que decir que hay abundante información relativa a informes que se han hecho en el pasado. El rector Valle comentó algunos de ellos, el informe Pearson, el informe que hizo ETS, que es de 2004, informes que hizo el propio DEMRE. Es decir, existe abundante información a través sobre la cual se puede analizar el funcionamiento actual del sistema de acceso, de la prueba de selección universitaria y, por cierto, de cambios que han sido propuestos. El comité durante este tiempo ha estado abocado a analizar estos antecedentes, a juntarse con expertos y a ver de qué manera se puede mejorar el sistema. Adicionalmente, durante el año 2019, como comentaba yo recientemente, más de una decena de expertos y profesionales de distintas organizaciones han analizado y han comentado y han presentado distintas propuestas de mejora en el comité. ¿Qué es lo que hacia dónde debiesen apuntar los cambios que este comité debiera impulsar o propiciar? En primer lugar, a convertir este sistema en un sistema más flexible y equitativo, teniendo en consideración la diversidad de estudiantes, por cierto, pero también teniendo en consideración la diversidad de instituciones. Déjenme ponerles un solo ejemplo para que se entienda. Nosotros constatamos el hecho de que en instituciones ubicadas en zonas extremas y más concretamente universidades en zonas extremas, la realidad es muy distinta respecto de los puntajes que obtienen sus estudiantes, sus postulantes. Y por lo tanto, para ellos se les hace mucho mejor herramienta a través de la cual seleccionar a sus estudiantes otro tipo de instrumentos como puede ser el NEM, como puede ser el ranking o alguno otro. Entonces, lo que este sistema debe propiciar es, sin dejar de lado la exigencia de ciertos instrumentos, ampliar la flexibilidad, de manera tal de que cada institución, de acuerdo a sus propios modelo o proyecto educativo y de acuerdo a la realidad que enfrente, pueda ponderar de distinta manera estos instrumentos. De esa manera también se respeta la diversidad de talento y se tiene en consideración la realidad que es propia de una determinada comunidad. Y por último, por cierto, también se respeta la autonomía de cada institución. Esto es importante decirlo y recalcarlo. Si hay algo que debe propiciar también un sistema de esta naturaleza, es respetar que sea cada institución la que pueda determinar dentro de qué rangos ponderar los distintos indicadores que van a permitir el acceso de los postulantes a sus instituciones.
Desde el punto de vista del mediano plazo, Presidenta, aquí es importante señalar lo siguiente. Existe un proyecto de investigación, un proyecto FONDEF, que desde hace ya varios años, 3 años, ha venido desarrollando el DEMRE, con fondos públicos y donde está involucrado el Ministerio de Educación como mandante. ¿Qué es lo que se ha hecho en este proyecto? En términos muy sencillos, lo que se ha buscado es desarrollar instrumentos, pruebas de acceso, que midan más bien competencias o habilidades y no necesariamente o no exclusivamente contenidos. Las pruebas que se han desarrollado hasta el momento, que son de carácter, digamos, son pruebas piloto, que han sido probadas en 9.000 estudiantes, arrojan resultados extremadamente halagüeños, pero es necesario seguir avanzando en el pilotaje de esas pruebas para que puedan implementarse en todo el sistema. Para nosotros es tremendamente importante, para nosotros como comité, que esas pruebas puedan pilotearse, que pueda culminarse ese ciclo y que eventualmente puedan incorporarse dentro de las pruebas de acceso, porque no solamente porque permite disminuir brechas, lo cual es tremendamente relevante, y eso es lo que muestran los pilotos, sino también porque miden finalmente competencias o habilidades que en última instancia también permiten predecir de buena manera el éxito o fracaso de un estudiante en la educación superior. No nos olvidemos que ese también es un objetivo primordial de un instrumento de acceso, poder permitir predecir si un determinado estudiante va a ser exitoso o no en su paso por la educación superior, porque de otra manera lo que ocurre es una falsa promesa de aceptar a un estudiante cuando a sabiendas de que hay una alta probabilidad de que pueda fracasar. Ya voy terminando, Presidenta, no sé cómo estamos en la hora, pero quiero hacer una mención breve al subsistema técnico profesional, y aquí no voy a ir punto por punto, pero en términos de desafíos es algo distinto o bastante distinto de la realidad del sistema universitario, del subsistema universitario. ¿Y por qué? Porque actualmente en el subsistema técnico profesional no existe nada parecido a un sistema centralizado de acceso. Lo que existe es un conjunto de instituciones, más de 90 IP y CFT, cada uno de los cuales tiene su propio sistema de admisión. El desafío, pues, en primer lugar, de este sistema es lograr centralizar la información de las instituciones que quieran adscribir a este sistema de acceso, de manera tal de que los estudiantes puedan encontrar en un solo lugar información certera respecto, por ejemplo, de la oferta académica de cada una de estas instituciones. El trabajo que debemos avanzar, que debemos realizar en este comité, en primer lugar, entonces, está relacionado con la posibilidad de entregar información, como decía, a los estudiantes que quieran postular a este subsistema y no tengan que ir de una institución a otra preguntando cuál es la oferta académica, cuáles son los requisitos que se exigen, cuál es el calendario para la postulación, etcétera, etcétera. Adicionalmente, Presidenta, como medida o como objetivo de corto plazo, más bien, lo que queremos en este subsistema es poder establecer un calendario que sea común para todas las instituciones que adscriban. Hoy día, insisto, cada institución, cada IP y CFT fija su propio calendario, en función de lo cual nos encontramos con una disparidad o una dispersión importante de fechas en las cuales los estudiantes pueden matricularse. Y por último, respecto a los objetivos de mediano plazo de este subsistema, quiero destacar que lo que nos interesa de manera primordial es que en este subsistema, que se define a sí mismo como un subsistema inclusivo, porque finalmente lo que acontece con este subsistema es que prepara como algo esencial en su misión a los jóvenes para el mundo laboral, y por lo tanto nadie podría en su sano juicio pensar que algún estudiante no puede acceder al mundo laboral. Lo que este subsistema quiere y pretende es que finalmente, a través de instrumentos de acceso que tengan el carácter de inclusivo, poder diseñar mecanismos que permitan una adecuada selección o autoselección por parte de los estudiantes. Y en ese sentido, el desarrollar pruebas de carácter vocacional aparece como con un objetivo interesante y que queremos desarrollar, como digo, en el mediano plazo. En suma, Presidenta, y con esto ya termino, tenemos un desafío tremendamente importante y relevante de cara al futuro,
La ley establece fechas y una institucionalidad que ya ha estado operando y que, no tengo dudas, va a poder hacer frente a los cambios que son necesarios hacer tanto en el subsistema universitario como en el técnico profesional. Muchas gracias.